retomamos, tenemos la segunda semana de la Feria del Libro online de divulgación científica, de Hablando de Ciencia, y como todos sabéis, tenemos a un, en fin, no sé cómo calificarte, José Ramón, un meteoro de Ningún insulto, ¿eh? un magnífico divulgador, investigador, escritor. Bueno, José Ramón Alonso Peña es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca, doctor honoris causa por muchísimas universidades de todo el mundo. Y a mí, una cosa que a mí me gusta mucho de ti, de tu bagaje, es no solo el escribir muy bien, sino que escribes de muchos temas diferentes. Aunque todos podemos encontrarle un hilo conductor con la neurociencia, básicamente, pero he escrito libros de una temática muy, muy variada. Sí, soy un diletante, yo creo, ¿no? Realmente yo llego desde la lectura a la escritura, que yo creo que es algo común en muchos de nosotros. Y realmente mis intereses como lector son muy variados. Y luego hay otra segunda parte, que es la que tú has comentado, que es que soy un profesor y no soy un gurú de la educación, sino de lo que voy ahí con la tiza y a dar clase y a la pizarra, ¿no? Entonces, muchas veces es un reto el intentar interesar a los alumnos, el intentar seducirlos en el buen sentido, el que amen tu disciplina, el que se impliquen y muchas veces ellos son mi primera audiencia, ¿no? O sea, mucho de lo que, ya te digo, busco cosas que me sirvan en clase y eso termina siendo las semillas a veces de mis libros. Porque es un reto para cualquier escritor que se sienta ante un ojo en blanco, es un reto tratar de enganchar al lector a un determinado hilo narrativo. Y quizá con la divulgación científica hay un pequeño plus, ¿no? Porque siempre hemos visto como una complicación explicar determinados temas que pueden ser complejos de una forma que sea accesible. Tú eso lo haces magníficamente bien. ¿Tienes algún...? En fin, yo supongo que el hecho de ser profesor y tener que explicar a alumno en la clase tiene algo que ver, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia que uno de los primeros libros que escribí era sobre autismo y era... me empezó a interesar mucho porque había un montón de información falsa, de cosas. Entonces, empecé a recoger notas para entenderlo yo un poco mejor. Bueno, total que al final todos esos cuadernos terminaron siendo un libro. Y se lo llevé a un editor y me dijo, sí, nos ha gustado mucho, lo vamos a publicar. Lo único que tiene un problema y es que la parte de biología no se entiende nada. Fue como un mazazo, Claro. porque, claro, ya tú lo has dicho, es mi profesión, es lo que yo soy, es lo que me paso todo el día hablando de biología, ¿no? Y entonces fue que te das cuenta que sin notarlo, usas un montón de jerga, das como que términos que digo yo, un fosfolípido es algo que lo conoce todo el mundo, por supuesto, y que vamos a decir del aparato de Golgi. Claro. Entonces, te das cuenta que precisamente, y fue una cura de muchas cosas, de humildad, de decir, tengo que reescribir, tengo que pensar en un lector que tiene interés. Yo digo, el lector de divulgación es muy interesante. Es gente que tiene una cultura espectacular, no son solo de ciencias. Yo sé por el perfil de los que me he encontrado, hay mucha gente que son de otras disciplinas y tú eres un muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un lector culto. Y es otra cosa Sí, que me encanta, que es que la ciencia ha vuelto al ámbito de la cultura. Y, exactamente. y yo me parece, y te pongo otro ejemplo, admiro mucho de nuestros amigos comunes murcianos, pues por ejemplo el ciclo de divulgación científica de la Biblioteca Regional de Sí, Murcia. sí. ¿Por qué? Porque las bibliotecas parece que durante mucho tiempo han estado especializadas en ficción. Todo el mundo ve bien que se hagan presentaciones o conferencias de poesía o de novela, pero hay otros lectores que vamos a otra sección de la biblioteca, que nos Claro. apasiona esa, la de no ficción. Entonces yo creo de verdad que lo veo como algo muy bueno, que,
que nos juntemos, pues eso, o sea, personas muy distintas. A mí me hace también que quizá me habría centrado en los campos más cercanos, pero ahora, pues cuando leo cosas que dices, leo cosas de medicamentos que valen, cercano, pero leo cosas de cohetes, que Sí. no, y de evolución humana, que te leo cosas magníficas. Entonces dices, pues engarza en esa curiosidad, en ese querer saber, en ese querer entender nuestro mundo actual. Entonces yo, de verdad que es una maravilla. Sí, estuvimos hablando precisamente la semana pasada con Dani Torregrosa, que Ujú. organiza estos encuentros, y decíamos eso, que si bien es cada vez un poco más fácil llegar a la sociedad, es decir, en general, a eventos con mucha gente, hablando de ciencia, de distintas ramas y de distintos ámbitos, también es cierto que hay que contar con el apoyo de una, en este caso de una biblioteca, de una administración que se involucre. Y eso también está cambiando, ¿verdad? Tú lo has notado, ¿no? También que cada vez hay un mayor peso digámoslo así, en general, de las administraciones en fomentar este tipo de encuentros. Yo veo es que si lo piensas, hay muchos ejemplos de éxito. O sea, por un lado creo que tampoco tenemos que venirnos arriba, Claro, porque somos una minoría. Vamos a pensar que una minoría, que está bien, pero somos una minoría, ¿no? Y dices, nuestro poder de convocatoria, pues no se puede comparar con otras actividades culturales, como, vamos, y no digamos ya el ámbito de los deportes, ¿no? Pero yo esa imagen de ver gente en Bilbao esperando 2 horas para que se abra la puerta de Naucas, esas colas kilométricas. esas colas, 2 horas antes, para oír a tipos y tipas que vamos a hablar de ciencia. Y vamos a hablar de ciencia no a un nivel, digamos, de zapatillas. Hay charlas que tienen, o sea, todas tienen, además del humor, mucho rigor. Claro. Pero esa respuesta y ver a familias ahí con los niños de la mano y ver los niños ahí que no se pierden una palabra, yo creo que la conclusión es que hay un hueco y que hay un público y que es parte también de la sociedad. Y a mí hay una frase que me acuerdo mucho, que es esas de Sagan, que siempre, que él dice que vivimos en un mundo dependiente de la ciencia y la tecnología, donde casi nadie sabe de ciencia y tecnología, y él dice, esto es una receta para el desastre. Entonces yo Exactamente. creo que en este mundo donde decimos que vemos los retos, ahora estamos con la pandemia, pero mañana vamos a estar con el cambio climático y con la extinción de las especies, y dices, necesitamos la ciencia, necesitamos saber más, porque nos va el futuro en ello, el nuestro y el de nuestros hijos, ¿no? Claro, y además es la tarea complicada de hacerle entender a la gente, al público en general, ya no solo aspectos concretos, por ejemplo, ahora como comentabas de la pandemia, por ejemplo, cuando hubo el jaleo con el ensayo clínico de AstraZeneca, el que separase, es decir, qué es un ensayo clínico, cómo se testa, Uh-huh. sino incluso bajar un poco a aspectos más básicos, qué hace un científico, cómo se diseña un experimento, qué pasa con los que no funcionan, es decir, cada vez es más necesario, quizá hoy más que nunca, explicar conceptos muy, muy básicos de ciencia que podríamos dar por sentado en una población general, pero que viendo cómo surgen los temas en redes sociales, en los telediarios, las manifestaciones, etcétera, parece que hay un trabajo importante todavía por hacer. Yo creo que es así, porque dices, hay términos que son muy ampliamente utilizados que realmente la gente no sabe lo que es, ¿no? Uh -huh. Y lo ves continuamente en que hay, incluso en medios de comunicación serios, vemos errores constantemente, ¿no? Entonces, quizás sí que hace falta un poco más de esa base científica, de esas asignaturas básicas de la escuela y de la enseñanza secundaria, pero al mismo tiempo, pues lo que hablábamos antes, yo creo que las cosas van sin duda a mejor. Hay muchos científicos que están perdiendo, por así decirlo, el miedo o la vergüenza a divulgar. Ha habido un tiempo que era casi como una señal de la menopausia masculina y femenina, o sea que ya... Sí, como el declive, ¿no? Eso es, ya no estabas en la trinchera para hacer investigación de verdad. Bueno, vamos a hacer esta cosa light, que es y de repente das cuenta que no es así,
que yo lo digo, decir, bueno, pues mi carrera ha sido de un investigador, pero también te das cuenta que hablas para un grupo muy diminuto, que son los que investigan en algo muy cercano a lo tuyo. Y entonces yo me acuerdo que una vez eché cuentas así un poco sin mucha exactitud probablemente, pero yo calculé que mi trayectoria científica, mis publicaciones, las habrían leído entre 10.000 y 20.000 personas. Nada Es el despreciable, por trabajo otro lado. de 30 años, ¿eh? O sea, y Claro. 150 publicaciones, artículos. Y entonces, en el blog que tengo, cada año, el último año hay unas 3 millones de visitas. Y entonces te das cuenta de la potencia que tiene esa divulgación. Y entonces dices, además nadie nos obliga a elegir una cosa u otra. Exacto. Y ves mucho, no hablo de mí, hablo de compañeros, magníficos científicos que dicen, oye, que hay mucho en juego y que lo disfrutan también y que, mira, hay una cosa, no sé si me estoy enrollando mucho, No, no, eh, tranquilo. Tenemos tiempo. bueno, yo siempre he sido muy lector, ¿no? Y me doy cuenta de que hace unos años, no tantos, 20 años, mis lecturas de divulgación científica eran todos extranjeros. Claro. Desde Jacques Monod a Stephen Jay Gould, a Sagan, a quien sea, ¿no? Dices, y ahora en cambio hay una oferta hecha por españoles, hecha por científicos españoles, por periodistas españoles, que es una gozada. O sea, que tiene calidad, que tiene rigor, si quieres actualidad, si quieres esa mezcla que yo intento de ciencia, historia, literatura, arte, lo que sea. Pues, o sea, tienes realmente una oferta y eso yo creo que es una magnífica noticia. Es, Y perdona, te he cortado. no, perfecto, dime, José Es que Luis. me venía al paso precisamente por el Arca de Darwin, la colección que tú diriges en Cálamo, Ujú, que es un referente en español. Precisamente acaba de salir el último libro de la colección de Óscar Quimicarte, como lo conocemos ujú, en Twitter. Y yo creo que precisamente, como tú decías, vivimos un momento dulce de publicaciones en editoriales de tanto grandes, pequeñas como medianas, de temas muy abiertos, es decir, que cualquier persona que se pueda acercar a cualquier librería de barrio, a cualquier librería de un centro comercial, grandes superficies, va a tener a su disposición un abanico enorme para saciar la curiosidad del tema que más le interese, ¿no? Sobre todo, como decimos, de escritores españoles. Y eso sí, eso es relativamente reciente. es verdad. Y luego, fíjate, el ejemplo que has puesto yo creo que nos permite aclarar o ver alguna cosa, ¿no? Editorial Cálamo se dedicaba al ámbito de las humanidades. Tiene una muy buena colección de eso, de literatura, de cuento, de ensayos sobre historia, sobre arte, o sea, y entonces fue eso, conozco al editor en unas circunstancias y empezamos a charlar y pensamos los dos, nos convencemos el uno al otro en una situación muy difícil del mundo editorial, Ujú. que hay sitio para una colección de divulgación científica. Empezamos eso con mucha prudencia, seleccionando a la gente. También yo creo que es lo más bonito quizá en el trabajo editorial, ¿no? Elegir, conseguir nuevos autores, ¿no? Claro, Descubrir. Las claro. pequeñas siempre se enfadan porque esos autores que tú has descubierto se los lleva una de las grandes sin cláusula de formación, ¿no? No es como el fútbol tampoco, ¿no? Pero, pero tienes ese orgullo. Hay gente también que te dice, no, a mí me tratan muy bien aquí, yo aquí me quedo. Claro. Pero esa parte es preciosa, de leer a alguien y decir, pero este hombre o esta mujer, pero qué bien escribe. Y, y te obliga a eso también. Yo cuando he leído el libro de Oscar, que es una maravilla, y que dices, es un químico que habla en el libro del arte, que es su tema. Y el título que me parece que es precioso es de por qué se marchitan los girasoles de Van Gogh. Y es que tienen un pigmento especial que les afecta mucho la edad. Claro, la Entonces oxidación el y amarillo va cambiando, ¿no? Y entonces dices, ¿ves esa obra? Yo desde que leí eso, cuando veo los girasoles en cualquier foto, en cualquier libro,
dices, creo que lo disfruto más. O sea, me Claro, doy cuenta de ese proceso, dices, bueno, o sea, ya no lo estoy viendo con los colores con los que lo pintó Van Gogh, que eran mucho más vivos, pero estoy viendo esa pátina de los años, de cómo va cambiando la obra, como, no sé, o sea, me parece eso, que la ciencia, alguna vez también lo he comentado, no es contraria al disfrute de la experiencia estética, ¿no? Sino que suma, que te hace ver cosas que si no, no ves y te hace pensar más, no sé, o sea, que creo que reivindica un poco ese papel en entender las cosas. Es como cuando vas a visitar la Alhambra. Y yo la primera vez que fui era una reunión de profesores de eso y entonces el anfitrión, el de Granada, invitó a alguien de Historia del Arte para que nos la enseñara. claro. Y entonces te das cuenta y dices, no habría visto ni la quinta parte de las cosas. De repente alguien que te enseña los detalles, la construcción, los azulejos, los colores, los gestos, los jardines, el agua y... Y que todo tiene una explicación, todo tiene un Eso. porqué y como tú dices, al final engloba la experiencia y la convierte, claro, en una sensación de decir, ahora entiendo muchas cosas que antes no se me hubieran ocurrido siquiera. Mucho más rica, o sea, es una experiencia, digo, más vívida y te acuerdas más de las cosas también. Es como cuando en clase les cuentas eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho también que dice eso, ¿no? Que un cuento, es que todo el mundo me toma un poco el pelo con que yo soy un contador de historias, ¿no? Y entonces digo, pero dicen que un relato es son datos con alma. Claro, claro. Entonces dices, si tú le das la información a los alumnos fría, así tal, pues eso se olvida. Pero si tú consigues que se emocionen, si tú lo conectas con su vida, con sus sueños, con lo que han vivido, con lo que han oído, eso se van a quedar con ello. Y entonces Claro. ahí, y eso es una de las formas fundamentales que tenemos de educar los seres humanos desde hace milenios. O sea, yo estoy convencido que ahí en Atapuerca se sentaban al lado del fuego y uno empezaba a contar lo que había visto. Y lo que había Efectivamente. visto en el cielo y lo que había visto en un árbol y una experiencia de caza y estarían así aprendiendo unos de los otros, ¿no? Claro, y además es que es curioso porque el otro día, precisamente hablando con Dani, que nos está oyendo, Dani Torregrosa, los dos hemos disfrutado mucho con El infinito en un junco, el libro de Irene Vallejo, que es una joya, pero porque nos hace ver algo que quizá habíamos olvidado, que es los libros, la existencia física de un libro es relativamente reciente. Ujú. Antes eran los contadores de historias, iban personas de pueblo en pueblo narrando, contando cuentos. O sea, Ujú. esa necesidad que hemos tenido siempre el ser humano de explicar, de contar, de reunir, como tú dices, a alguien en el fuego, es algo que llevamos muy dentro y que ahora quizá con la cacofonía de redes sociales, de medios de comunicación, es bonito volver a la chimenea, a la lectura reposada de libros, me da igual de qué tema o de qué temática sea. Al final es enriquecer un poco el conocimiento que uno tiene de lo que le rodea, ¿no? Sí, Dani, y un abrazo, bro, que siempre, Dani y yo nos tratamos de hermanos. Y, y él me contaba eso, ¿no? Cómo del libro en papel pasa al libro digital y de vuelta, o sea, ya tienen las dos, o sea, uno no le hace renunciar al otro, cada uno le ve sus ventajas y entonces yo creo eso, tenemos nuevas plataformas, tenemos nuevas herramientas, a veces me pasa con compañeros que dicen, no, es que los alumnos no leen nada, digo, no, están leyendo constantemente. Claro. Lo que pasa es que están leyendo muchas noticias cortas, muchos mensajes instantáneos, eh, quizá entran en una página donde ven una serie de titulares, pero están constantemente leyendo. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, o sea, yo tengo dos hijos ya un poco mayores y siempre hay esa pelea para conseguir que tus hijos lean, ¿no? Y me acuerdo de llevarles a comprar y por aquí tenemos todos los de magos del humor, que yo siempre confiaba en Mortadelo, que me ayuda a que mis hijos lean, y Naruto, y Exacto. entonces
pues cuando se fue ya de vuelta al trabajo, pues se llevó algún libro de aquí, ¿sabes? Entonces, Claro, yo creo eso, si lees, yo me acuerdo eso, de épocas que no tenía así para leer en un pueblo de niños que me leía los carteles y la etiqueta de la gaseosa, ¿no? O sea, efectivamente. que te genera un ansia de leer, ¿no? Y como muy bien has dicho, eso te lleva, yo digo que el libro, aunque parezca pequeño, es como una alfombra mágica, o sea, que si te subes encima, te lleva a otras épocas, a otras vidas, a otros personajes, para buenos y malos, interesantes, divertidos, crueles, de todo, ¿no? Exactamente. Fíjate, Marisa Castiñera nos cuenta que las historias de botánica insólita o de quién robó el cerebro de JFK las leen en clase, y no solo en biología, sino en la hora de lectura que hay en el instituto. Les encanta. Eh, claro, es lo que tú estabas comentando. Al final, y eso es otra cosa que yo adoro de todos tus libros, es esa capacidad de unir historia, unir anécdotas, unir la biografía de distintos personajes, cosas que a lo mejor no se te pasaban por la cabeza leyendo ensayos más, digámoslo así, más centrados en un personaje histórico en general, y aprendes cosas nuevas que enganchan rápidamente al lector. Eso tiene mucho trabajo detrás, ¿verdad? De documentación y de... Bueno, pero no sé si es un trabajo, o sea, eres como, vas olfateando y de repente hay una historia que yo digo que te encuentra, ¿no? Entonces lees un dato, una cosa así curiosa y dices, tate, esta es una de las mías, ¿no? Claro. Y no sé, me ha pasado hace poco, de las últimas cosas que he escrito en el blog, es que leo en un sitio que Mark Twain fue a una consulta de un frenólogo. Uh-huh. Y entonces Mark Twain es un tipo que siempre tenía esa ironía, ese humor, y entonces dices, y es bastante escéptico también, o sea, él es muy crítico con los engaños, la lectura de la palma de las manos, todo. Entonces empecé a rebuscar, ¿no? Y al Uh-huh. final encuentro dos artículos de un profesor de Finger, que es un tipo muy serio de historia de la ciencia en Estados Unidos, donde cuenta eso. Entonces, con esos dos artículos ya tengo todos los datos porque recoge tres versiones distintas que ha dado Mark Twain del encuentro con el frenólogo. O sea, aquí me va a venir para hablar de ciencia, para hablar de escepticismo, para hablar de literatura, para hablar del Mississippi. Y entonces yo creo que que al final los libros tienen somos animales, los seres humanos, que buscamos el placer. Y yo lo Uh-huh. encuentro en los libros. Sí que Marisa lo cuenta, a mí muchas veces me dicen, pero ¿cómo tú que eres, te dedicas a las neuronas, escribes un libro de plantas, ¿no? Pero voy a la misma explicación de antes. Nosotros tenemos en el departamento, en el grupo de profesores, una costumbre que es que cada ciertos años cambiamos de asignatura. Ajá. Entonces, yo creo que está bien, porque si no vas 20 años después con los apuntes amarillentos allí, Claro, y te y queda un poco encasillado, ¿no? eso es. Entonces te fuerza a estudiar. O sea, el Claro. verano que cambias, te toca estudiar y ponerte al día. Y entonces yo he estado, hay una asignatura que es de primero, que es, vamos, tiene esa complejidad de los chavales de 18 años, que es histología vegetal, la estructura de las plantas. Entonces ya para preparar esa asignatura, pues estuve buscando cosas que me hiciesen captar la atención, perdón, de los estudiantes. Y ese es como surge Botánica Insólita, ¿no? Hacerles que se maravillen con las plantas carnívoras y que se maravillen con las orquídeas y con plantas maravillosas y que pueden servir para detectar explosivos en un aeropuerto. No sé, o sea, Claro. pero yo cuando decís es mucho trabajo, yo lo digo, pues es lo mejor que hago en la semana, ¿no? Lo que más disfruto. Yo, vamos a hablar un poquito de este libro, ¿Quién robó el cerebro de JFK? Lo he vuelto a releer estos últimos días en fin, refrescar un poco las historias que contiene. Son una auténtica joya. Aquí hay un tema que trasciende, perdón, que engloba todo, y es la idea de que las guerras, los conflictos bélicos han sido motor de la ciencia desde siempre.
No solo ya uno así puede pensar rápidamente en el proyecto Manhattan, que fue un revulsivo para la investigación, pero desde la historia, desde toda la historia de la humanidad ha habido un intento por mejorar la forma de matar al enemigo, ¿no? Sí, sí, bueno, al final hay un tema básico que todos entendemos, que es la supervivencia. Tú quieres sobrevivir. Y una guerra quizá somos de una generación afortunada que no lo hemos vivido, pero eso es una cosa casi anómala en la historia. Un verano con uno de mis hermanos nos dedicamos a hacer el árbol genealógico de la familia. Y entonces tienes que ir de parroquia en parroquia buscando la pista, ¿no? En general casi todo el mundo se casa con la del pueblo de al lado, no con la del mismo pueblo. Pero de repente llegaba algún gallego que habría venido aquí a la cosecha o algo y se casaba con la del pueblo y entonces ya se te escapaban, tenías que ir a Galicia a buscar parroquias, ¿no? Pero bueno, de repente te encontrabas, cuando ibas buscando esos, yo me acuerdo que había uno que apareció una anotación que era muerto en Flandes, muerto en la guerra de Flandes. Qué curioso. ¿Sabes? Y entonces digo, es nuestra historia también, ¿no? Claro, claro. Y son épocas, lo que decimos, que está tanto en juego que se ponen todos los esfuerzos económicos, científicos, y realmente son épocas que hay un avance. Claro, el enemigo está si son los gases venenosos en la Primera Guerra Mundial, pues cada invento alemán había un invento contrario de los ingleses, o sea que, pero te das cuenta cómo ese momento pone a la gente contra las cuerdas, pero muchas veces redunda en auténticos avances, ¿no? Y luego son circunstancias extremas que a mí me gustaba eso, ¿no? Pues ver un general romano, Marco Sergio, que pide que le hagan una prótesis para poder, que es una mano hecha de la primera de hierro, para poder seguir junto a sus legiones, para poder estar al lado de sus legionarios, ¿no? Entonces, a mí esas cosas me ponen un poco los pelos de punta. Y un hombre que tiene una historia espectacular, que ha ganado ya todo, y dices, te retiras ya a tu finca. Bueno, yo que también me considero un romano, ¿eh? O sea, yo creo que aquí a muchos les dieron un trozo de terreno aquí en España y somos sus descendientes. Y entonces yo me imagino, dice, y este hombre, y el motivo es ese, es estar con los suyos, ¿no? Y luego, pues, de otro que comentan, y es el primer caso quizá de trastorno de estrés postraumático, de alguien que ha sentido a un enemigo y lo vive como un fantasma y dicen que de repente es imposible que luche. Entonces, no sé, o sea, me di cuenta que había una serie de historias, ¿no? Que tenían ese denominador común, que era que habían tenido que ver en una guerra o con motivo de una guerra, ya te digo, desde la batalla de Maratón a muchas es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial me parece es durísima, por supuesto, pero también cuentan que los aliados, el momento del vuelco moral fue cuando ven los campos de concentración. Y entonces se dan cuenta que están en el bando de los buenos. O sea, ese es un golpe tan brutal que dices, nadie de los que lo ven vuelve a tener ninguna duda sobre la validez o lo que están haciendo, ¿no? O lo que están haciendo. Y entonces, para mí eso, ¿no? O sea, eran muchas cosas que iba leyendo y que me impactaban de distintos momentos, de cómo Napoleón inunda una zona y los ingleses están riendo de él y de repente les empieza a comer la malaria vivos y Napoleón no pierde ni un soldado y los ingleses se tienen que retirar con unas bajas terribles. O sea, eso es el primer ejemplo, dicen, de guerra biológica, ¿no? Claro, que muchas veces se echa en falta a mí me gustó mucho la historia de Napoleón y de la Segunda Guerra Mundial, y muchas veces se echa en falta en los relatos, en los ensayos que leemos sobre estos aspectos, cosas que son importantes. Por ejemplo, Napoleón, cuando invade Rusia, siempre se ha hablado del general invierno,
pero sucedió lo mismo. Muchos de los soldados, una enorme cantidad de los soldados murieron por enfermedades que no tuvieron nada que ver con el combate. Entonces, todas esas cosas es importante conocerlas también para ver el contexto en el que esa enorme cantidad de seres humanos fallecían y luchaban y vivían también, claro. Sí, yo lo cuento, hay un ejemplo que a mí también, ya sabes que soy cajaliano confeso, ¿no? Que Cajal para mí, entonces, Cajal queda muy marcado por la guerra de Cuba. Y digo, la guerra de Cuba nos la han contado falsamente, no nos han dicho la verdad. Entonces, si ves, yo siempre que voy a Madrid me gusta mucho el rastro, paso por ahí por la estatua de Cascorro, que llaman, que es realmente es el héroe de Cascorro, ¿no? Un hombre que va ahí con una lata de gasolina porque les están masacrando desde una zona de caña de azúcar y entonces, como no tienen escapatoria, les dice a su compañero que él va a quemar aquella zona para que librarse. Y va con una cuerda, pero la historia es que la cuerda es para que recuperen el cadáver. Claro. O sea, él va convencido que vamos. Y entonces, yo me acuerdo que encuentro unos datos que dicen, el año, hablo de memoria, pero creo que era el 95. Muertos 10.000 no sé cuántos por malaria del ejército español, 10.900 creo que era, por heridas de guerra 300. Claro, es que Entonces, la guerra de Cuba no fue una catástrofe militar, fue un desastre sanitario. Claro, y eso Cajal lo vivió en primera persona, lógicamente. Él estaba allí. Bueno, Cajal enferma y está a punto de morir allí y luego al poco se dan cuenta que se transmite por el mosquito y Cajal dice, si lo hubiéramos sabido, ¿no? Porque estaban ellos en zonas, los españoles tienen un sistema desastroso, ponen a la gente en guarniciones fijas y muchas veces están en zonas pantanosas con las que la mortandad es horrorosa, ¿no? Entonces dices, pues como algo que ha marcado tanto a nuestro país. Yo digo, todavía seguimos diciendo, fíjate, más se perdió en Cuba. Más se perdió en Cuba, sí. O sea, ya han pasado más de 120 años, ¿no? Y lo seguimos, es para algo, porque claro, Cuba tenía mayor Producto Interior Bruto que España per cápita, entonces la gente que quería hacer fortuna se iba allí, porque se ganaba más dinero. Entonces, perder aquello que era la perla, ¿no? La perla del Caribe, la joya del imperio, pues fue un golpe. Pero ya te digo, es decir, si nos lo contasen, quizá habríamos vuelto con más claridad a la ciencia en otros momentos de crisis como el que estamos ahora. Efectivamente. Y Cajal precisamente reivindicó durante toda su vida, aparte de ese patriotismo, precisamente lloraba porque no se viese por parte de los gobernantes esa necesidad tan importante. Y él hace algo, yo digo, para mí él se echa a las espaldas el llevar la ciencia del siglo XVI al siglo XX, la ciencia española. Y la obra suya, dices, a veces solo pensamos en su obra personal como científico, que es, por supuesto, excepcional. Pero si nos fijamos en su obra de gestor, es enormemente interesante, porque la Junta de Ampliación de Estudios manda a toda una generación a formarse en las mejores universidades, crea revistas científicas, crea una universidad de verano, que era la Menéndez Pelayo, crea centros de investigación. O sea, dices, en unas pocas décadas, de repente, o sea, de verdad, nos pusimos, luego vino la guerra civil y todo se fue por el fregadero de la historia, ¿no? Pero es alucinante el cambio que hay. Es otra de estas bromas que espero que a nadie le resulten ofensivas. Yo digo que lo de AC y DC había que hablar de antes de Cajal y después de Cajal, porque en muchos ámbitos son dos mundos distintos. Y en el de la ciencia, por supuesto. O sea, lo que él hace y cosas incluso, decir, no exigir que los departamentos tienen que hacer una memoria. Tienen que hacer una memoria de resultados que han publicado este año. Y entonces decir, no, ustedes no solo pidan dinero, que lo llevamos haciendo desde el siglo XII, que se crea esta universidad mía, pidiendo más dinero, pero dicen, no, pero a cambio usted qué ha hecho con este dinero, denos cuentas. Claro. Y eso, le digo, es decir, eso Cajal lo exige. O sea, decir, no, a quien nosotros financiemos nos va a decir lo que ha hecho, lo que ha aprendido, qué está trayendo a nuestro país, ¿no? Entonces, es mucho.
Es mucho y quizá hoy en día tendríamos que recordar más todos estos sucesos, todas estas circunstancias, porque no dejamos de pedir en general más inversión, pero Sí. quizá no sé cómo decirlo, tendríamos que buscar la manera de involucrar a la sociedad. Lo comentaba con Lluís Molentolí el otro día, el CSIC ha recibido 11, 12 millones de euros en donaciones, o sea, una cosa jamás vista para luchar contra la pandemia. Ujú. Pero hay que exigir a los gestores control digámoslo así, reducir las cargas burocráticas, es decir, que los investigadores puedan investigar y tengan el tiempo para dedicarse a investigar, no para Ujú. enredarse con otros temas que hacen perder el tiempo. Y necesitamos educación, José Luis, porque yo, fíjate, ya te digo, doy clase y este año me va a tocar otra vez primero. Primero de carrera, primero de biología. O sea, es gente que tiene una vocación, ¿no? Claro. Que han elegido eso, que tienen... eh, algún año he hecho el experimento de preguntar quién es Isabel Zendal, Mm. qué es la expedición filantrópica de la vacuna o qué es la expedición Balmes. Que levanten la mano los que les suene esto, puedan decir algo de eso. Tengo en clase 150, dos grupos de 100, 150, 100, bueno, entre 120 y 150. Levantan la mano dos. ¿Sabes? Y te digo, no es de la población general, no es que me pongo ahí en la calle Preciados, como hacen los de las teles de hacer la encuesta. No, no, en clase de biología. Y entonces no puede ser. O sea, Isabel Zendal y la expedición Balmis la tenemos que recitar en el cole como decían antes, Claro. como el Padre Nuestro. O sea, porque es de las mejores cosas que hemos hecho en la historia. O sea, es decir, es algo que dice Humboldt, que es un viaje que se recordará por los siglos. Y digo, sí, menos si son españoles los que lo han hecho, que nosotros mismos Lo, lo lo, olvidamos. Claro, claro. Es terrible el encasillamiento al que muchas veces llegamos en el colegio de decir alguien se lleva las manos a la cabeza por no saber quién es Cervantes o no saber quién es Góngora, pero después preguntas por Mutis, un científico de primerísimo nivel, no se conocen y son españoles que fueron venerados en todo el mundo por científicos de todo el mundo. Es Eh, así. es algo terrible. Sí, y es eso, o sea, es decir, eh, que yo me parecería terrible eso, lo que tú dices, que alguien no sepa quién es Quevedo. Pero es que Claro, también tienen que saber lo que decimos, quién fue Balmis, porque es claro. parte de tu columna vertebral como país. Es decir, y hay muchos ejemplos, ¿no? De gente que ha hecho lo que te digo. Es decir, Cajal yo creo que le salva una serie de televisión con el poder que tiene la tele y sobre todo cuando solo teníamos dos cadenas que no había tanto donde elegir y una serie Mm, bien hecha, pues eso hizo que Cajal fuese conocido. Pero si no, me temo que estaría al nivel pues, del resto de los científicos. Dices, Negrín, ¿quién sabe lo que hizo Negrín? Pío del Río Ortega, ¿quién claro. sabe? Yo cuento una cosa que es así de... Dices que el hospital de Valladolid, el nuevo hospital se llama Pío del Río Ortega, ¿no? Ujú. Y un señor mayor que decía eso, ¿no? Dices, pero vamos a ver, habiendo aquí ríos tan conocidos como el Pisuerga, ¿quién ha puesto a este hospital el nombre de un río que no conoce nadie, ¿no? Pues eso, es un río que no conoce nadie, Río Ortega, ¿no? Es terrible, es triste y al final te das cuenta de por qué hay que hacer o por qué hay que salir a explicar que las vacunas funcionan, que cuando uno está malo hay que quedarse en casa para no contagiar a los demás. Es decir, parece que obliga a volver a aspectos básicos, pero básicos de sentido común casi, Sí. de decir, pero ¿en qué clase de cultura tenemos que tiene más voz Miguel Bosé diciendo una auténtica barrabasada por Sí, internet que lo que lleva diciendo la autoridad sanitaria durante un montón de meses? claro. Pero yo digo, yo no sé quién es el científico español con más seguidores en Twitter. No sé si será, a ver, López Nicolás o Pues bueno, tú te quedas corto, ¿eh? Arzuaga, o no sé quién será.
Claro, sí. Sí, pero dices, yo dudo que lleguen a 100.000 seguidores. No, ni mucho menos. Pero es Sí, que Bosé tiene 2 millones de seguidores. claro, claro. Entonces, y Belén Esteban tendrá por encima del 1.000.000 de seguidores seguro. Ujú. Entonces, por eso te digo que somos una minoría selecta, Claro. porque en Y, ojo, esa... y sin menospreciar que No, no, no. lo que Miguel Bosé canta estupendamente y el problema es cuando entran, sobre todo para hacer el mal. Es decir, Sí. si fuera para apoyar, pero es al revés. Entonces, es una lucha titánica, porque tú consideras la divulgación como iba a decir un deber moral, como una necesidad para. Mira, yo disfruto mucho. Ese es un primer tema. O sea, eh, creo que lo que digo, me ayuda para muchas cosas, me ayuda a pensar, me ayuda a preparar las clases. Pero luego sí que tengo yo dos temas que para mí son una bandera. Uno es las vacunas, aunque intervengo menos porque hay mucha gente que lo hace maravillosamente. Y el otro es el autismo. Ujú, Entonces dices, yo no puedo opinar de todo. Al principio cuando empecé el blog escribía de energías renovables, y ya llegó un momento que digo, no, no, así no. Entonces dices, habla de lo tuyo, de lo que en cierta manera conoces. Y, y ya te digo, entonces, lo del autismo durante mucho tiempo he intentado sacar un artículo a la semana y sí. lo leen muchas familias. Entonces yo lo que me encontré es que una situación, hay muchos niños afectados, entonces que te encontrabas que había un montón de gente con ideas erróneas, una idea tan errónea y tan terrible como que era culpa de las madres. Ujú, Eso se ha mantenido durante mucho tiempo y en algunos sitios donde todavía se sigue manteniendo. Entonces dices, no puede ser que tengas una tostada en casa y que encima te digan que es culpa tuya. claro, Entonces dices, yo ahí sí que digo, creo que es bueno, pero no los científicos, cualquier persona que digas, tienes que tener un compromiso ético con lo que sea. Dices, yo con esto puedo ayudar. Y yo creo que hay mucha gente buena, ¿eh? O sea, yo lo veo que hay cantidad de veces que necesitas ayuda o no sé, o sea, que ves gente perdida y hay alguien que te acompaña, que te lleva, que te orienta y entonces eso lo vemos que afortunadamente sucede mucho en nuestro país cuando alguien ves a un turista despistado y siempre alguien se acerca y se ofrece a ayudar, pero necesitamos que alguien nos oriente y nos guíe y nos lleve también en estos temas un poco más especiales. claro. Entonces, lo que quiero decir, a mí me parece bien el autor que lo hace y me parece bien también el que no lo hace. Yo creo que no son obligaciones, pero creo Esto. que está muy bien hacerlo. Ujú. Sobre todo, yo te voy a decir una cosa, porque lo he vivido personalmente, cuando tú has intervenido o has participado en encuentros con familias con autismo, eh, es increíble ver la cara de satisfacción de las personas, no ya sino por entender. Es Ujú. decir, estoy leyendo tal artículo en internet, parece que el doctor Google nos soluciona todo, pero es al contrario, pero hay muchas personas que no saben dónde acudir y es, claro, es un problema discriminar. Y cuando ven, cuando entienden, escuchan, comprenden las situaciones, es realmente revelador de la importante labor, en este caso personal tuya, con todas estas familias que te honra enormemente, claro. Pero fíjate, te lo agradezco mucho, José Luis, de decir, yo pensé, digo, ¿qué puedo hacer? Digo, puedo hacer eso. Estoy acostumbrado a leer artículos científicos porque es parte de mi trabajo, pues intento buscar algo que acaban de publicar, que me parece interesante, y traducirlo de idioma, porque normalmente está en inglés, y traducirlo de nivel, porque normalmente está, como hablábamos antes, escrito para especialistas, entonces para que lo entiendan. Entonces, ya está, pero a veces pienso, hay muchas cosas tratando con los padres que me impactan, ¿no? Una madre, una señora encantadora, que me dice, no sé, estábamos hablando así como que hay que ponerse objetivos. Y entonces ella me dice, para este año tengo un objetivo, y es que algún muchacho se tome una Coca-Cola con mi hijo en una terraza.
Y es descorazonador. Es Es que dices, demoledor, pero es es que no demoledor. somos capaces de lograr eso. De que este chaval de 16 años tenga un compañero que se siente con él y se tome unas patas fritas y una Coca-Cola. Mm, Y entonces digo, eso es lo que me pone de... Porque hay muchas cosas de esas, ¿eh? O sea, y vienen mucho de la ignorancia, de la gente que no sabe, entonces se asusta. Entonces, hay muchas familias que te dicen, a mi hijo nunca le han invitado a un cumpleaños. mm. Y entonces, claro, o sea, esa madre cuando ve todos los demás compañeros que cogen, que están comentando el cumpleaños, que van a ir esta tarde o tal, y a su hijo nunca le han invitado, pues dices, y es alguien que está, que quiere a su hijo con locura, porque les quieren con locura, que son además chavales que muchas veces son buenísimos, honestos. Entonces dices, de verdad, para eso no hace falta, no necesitamos ser científicos, necesitamos tener corazón Sí, 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 sí. y decir, yo no tengo en mi familia a nadie con autismo. Muchas veces se creen en la gente porque ese grado de implicación parece que lo entiendes más si te Claro. afecta personalmente, ¿no? En tu familia. Yo digo, no, pero no me hace falta. Yo no necesito tener con un hijo con autismo para querer que todos los niños con autismo al menos les inviten. Luego ya a algunos no les va a gustar porque hay mucho follón, carreras, no sé qué, gritos, no van a estar cómodos. Pero que les digan, oye, vente si quieres, o si quieres vente un poquito antes, te doy tu bolsita de chucherías y luego si quieres te quedas o no. O sea, hay gente que lo hace muy bien. Sí, Y yo sí, digo, sí. hay coles que los niños acosan a sus compañeros con autismo y otros que les defienden, que van como con una guardia pretoriana porque sus compañeros saben lo que pasa y le quieren con locura. Entonces, esa capacidad de hacer, crear el infierno o el cielo a nuestro alrededor la tenemos, ¿eh? Ujú. Y ya te digo, o sea, creo que soy optimista, creo que las cosas van a mejor, veo un montón de gente sensibilizada, pero nos queda camino y eso yo creo que es lo que también la ciencia, la divulgación científica debe y puede hacer. Claro. Em, es muy importante, es muy importante. A veces nos olvidamos de una cosa básica que es la empatía. Y eso se tiene también por parte de nosotros como divulgadores, se ha reprochado en algunos ámbitos el hecho de que se ataque o se estigmatice a los antivacunas solamente Ujú. por el hecho de serlo, en vez de buscar un enfoque más conciliador o quizá tratando de llegar a ellos por otros caminos que no sea el ataque directo y descarnado de insultos, etcétera, etcétera. Sí. Al final es eso, ¿no? Un poco de empatía y de tratar de ponerse en el lugar del otro sin ir con aires de superioridad, ¿no? Ujú. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate, yo digo que probablemente algunas veces lo hago mal, ¿eh? Entro al trapo, me sale el macarra de dentro y entras eso en discusiones que cada vez van a peor y luego me avergüenzo de mí mismo y me siento fatal. Claro, pero es Porque que lo hay, que tú dices es verdad, dices así, no vas a convencer a nadie. Y en cambio, si tú mantienes cierta, eso, tranquilidad, explicas las cosas despacio, hay gente que no vas a conseguir llegar, pero hay muchos otros que están buscando de forma honesta información. Han oído una cosa y la contraria y quieren saber más. Y esos son muy importantes. Entonces dices, si ven que esto es una batalla de estas que pintaba Goya, de nos damos a bastonados unos y otros, pues van a alejarse de allí. Pero si mantenemos eso, lo que decimos, no pecar de soberbia, no pecar de odio, ¿no? No sé, o sea, eh, mm, creo que lo has dicho muy bien, José Luis, ese es el camino. bueno, cuéntame, ¿tienes alguna novedad? Seguro que sí, porque como has dicho, tú vas, cada cosa que vas leyendo vas, vas cogiendo ideas. ¿Tienes alguna en mente, sin entrar en muchos detalles, algún texto de lo que nos quieras decir algo? Mira, me pasó una cosa, el año pasado eh, varios libros terminaron a la vez, en noviembre. Las editoriales quieren llegar a la campaña navideña, que es la mejor. Y entonces tuve que correr. Y ya te he dicho que para mí es un tema de disfrute. Y Claro. entonces era una cosa que me sentía cansado, no lo disfruté. Entonces decidí darme un tiempo. Ah, Y,
y estuve unos meses sin apenas escribir. Pero ahora ya sé, ya tengo el Ya, gusanillo. Entonces, eh, lo que pasa, fíjate, también escribo mucho porque me gusta mucho escribir. Es una cosa, o sea, por eso no es como el que le gusta jugar al fútbol y en cuanto ve una piedra está dando las patadas. Pues yo soy un poco eso con eso. Entonces, pero una vez tenía un libro que era ilustrado con un ilustrador que me gusta mucho y al final él me dijo que no. O sea, la editorial me dejó proponer el ilustrador Ujú. y él, ya te digo, primero dijo que sí, luego dijo que no. Y la explicación que él me dio fue también muy amable, es que ya le quedaba un número limitado de libros por ilustrar Ah, vale. y que Claro, entonces tenía que elegirlos meticulosamente. de una forma muy especial. Ujú. Y entonces yo últimamente ando un poco en ese sentido, de decir, cada libro tiene que ser, todos lo son, ¿eh? Y dices, ninguno hace, pero dices, me gustaría que sean libros que yo sienta como muy especiales en mi vida. Es decir, Sí, sí, esto es lo que la herencia que van a tener mis hijos, que no esperen fincas, sino estanterías llenas de libros. Entonces, dices, tiene que merecer la pena. claro. Y lo doy vueltas y eso es lo que quiero, que cada nuevo libro sea, dices, el mejor de los que haya escrito, que cubra un hueco de verdad. O sea, me quiero poner un listón alto, no sé. Sí, sí, sí. El otro día lo comentábamos que Ollán Iturbide de Next Door Publishers publicó un tuit un poco incendiario. Incendiario yo creo que porque iba queriendo tirarnos de la lengua diciendo que por qué teníamos tanto interés en publicar libros. Y yo creo que tú lo has dicho perfectamente. Al final, el que es lector, o sea, a la escritura se llega por la lectura y el que es lector tarde o temprano va a juntar tres o cuatro letras. Que después no las publique es otra cosa, pero que las ponga sobre el papel, que las ponga blanco sobre negro, es una casi necesidad. Y después que alguien lea dejarle a tus hijos un volumen y que vean tu nombre en la tapa, eso tiene que llenar. Sí, o sea, yo entiendo Ollán como editor claro, porque siempre una de las críticas es la enorme producción que hay en España. Pero yo creo que es una gozada. O sea, es que Claro. tenemos un jardín lleno de maravillas. Y entonces lo que dices es gente, en algunos casos es una única obra, pero Ujú. muchas veces es el inicio de una carrera. Y ya lo digo, yo no lo cortaría en absoluto. Entonces, lo que pasa es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos, pues como en tantas otras cosas que han cambiado. Entonces dices, pues ahora las ediciones cortas son mucho más fáciles. Entonces, pues, ¿qué es lo que eso hace? Que, que haya muchas microeditoriales Claro. y algunas son auténticamente guerrilleras. O Sí, sea sí. que muy poca estructura, hombre o mujer orquesta que hace de todo, pero algunas hacen unos libros maravillosos. Y dices, junto a los grandes Planeta y compañía, Ujú. hay mucho sitio. Y entonces ya os digo, decir, aun entendiendo, o sea, a mí me da mucha alegría ver a alguien la felicidad que tiene con ese primer libro. Yo a Dani Torregrosa le decía, este es el peor que vas a escribir en tu vida, pero el que más alegrías te va a dar. Y yo Claro. creo que es así, o sea, que dices, no sé, o sea, que yo cuando alguno de vosotros habláis eso, y también me sumo, ¿eh? O sea, que es un libro nuevo, ay, es una gozada. O sea, es que de repente, fíjate, alguien me preguntaba un día, dices, ¿qué creía que era lo más importante para el siglo XXI? ¿Qué es la cualidad, no? Y digo, hay Mm. épocas, antes hablaba de los romanos, para un romano la memoria era muy importante. Un joven tenía que haber memorizado una serie de cosas. En nuestra época la memoria está desprestigiada. Ya no enseñamos apenas, yo creo, cosas de memoria y aprender algo de memoria es como que no lo has aprendido. Sabría ahí tela que cortar, ¿no? Sí, sí, Y sí. dices, eh, la,
Entonces yo la respuesta dije que lo más importante en el siglo XXI me parecía la creatividad. O sea, creo que va a ser la cualidad o la actividad cerebral, si quieres, más importante. Va a ser importante en la economía el que pueda encontrar nuevos negocios y en el ámbito de lo que hablamos de los libros. Un libro es un ejercicio de creatividad, por encima es un producto comercial, es mil cosas, pero sobre todo es una obra creativa. Claro. Y entonces dices, surge de la nada. O sea, surge de tus lecturas, surge de tus pensamientos, de lo que has vivido, de tus profesores, de mil cosas, ¿no? Entonces, con el aprecio y admiración que tengo a Ollán, que surjan muchos libros, muchas editoriales, lo que necesitamos Claro. es fomentar lectores. Claro. Lectores Sí. y sí, yo creo que hay tarea, pero también, ya te digo que soy optimista genético, entonces creo que los niños leen mucho, está muy bien. Les Sí, perdemos en la adolescencia. sí, sí, sí. En la adolescencia se nos alejan y luego yo creo que si tú has conseguido el cerebro que es plástico, ese pequeñito, luego hay una cierta sensación adictiva que echas de menos leer. Sí, Entonces, por eso, exactamente. entonces dices, muchos volvemos más tarde. Entonces, lo importante es llegar con fuerza. En la adolescencia yo creo que hay cosas para explorar, quizá la novela gráfica, o sea, hay cosas Claro. que pueden hacerte que sigas conectado a un libro. Yo también es una cosa que me parece importante. Eh, y luego volver a la lectura. Pues yo creo que no hay mejor cierre para nuestra conversación que esta. Fenomenal, Eh, José Luis. Volveremos a la lectura con tus trabajos, ya sea en libros o en el blog, que es una auténtica joya y una auténtica maravilla. Nada, agradecerte infinito el rato que nos has permitido pasar contigo y nada, deseando volvernos a ver en persona y abrazarnos, hombre. Muchas gracias, José Luis. Yo siento lo mismo. Te agradezco mucho la conversación, que a mí se me ha pasado el tiempo volando y ya te lo dije, me siento afortunado de estar aquí contigo y con todos los amigos que están allá al otro lado que lo oigan luego. Entonces, y eso, sí, tengo mucha necesidad de abrazos, de cervezas y de libros. O sea que cuidaos mucho todos, que os quiero al otro lado de esta pandemia, quiero que nos encontremos todos allí. Exactamente, vamos a tener que buscar algún sitio y reunirnos todos de golpe y quedarnos todos a gusto. Y ponernos al día, eso es. Exactamente. Pues nada, un fuerte abrazo. Mil gracias, José Luis. Un abrazo. Y nada, al resto, a todos vosotros, seguimos a las 10 con otro encuentro con Remedios Toral, Melli Toral y, por supuesto, la feria continúa. El 2 y el 3 de octubre tenemos Desgranando Ciencia online en las redes, así que no tenéis excusa. Así que nos vemos.